venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mis cansancios, que a otro descanse, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que quiero en mi barca, no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Muy bien, hermanos, muy buenas noches, espero que estén bien, que la estén pasando bien, también disfrutando un poco al menos de alguna manera del encierro. En esta noche me gustaría hablar sobre un tema que nos toca. Veníamos viendo la serie del siervo cumpliendo su labor en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito natural. La semana pasada vimos en el ámbito físico, esta vamos a ver el siervo cumpliendo su labor en el ámbito natural. Pero primero, para definir un poco la idea de siervo, me gustaría que podamos, si tenés un anotador o algo, que podamos anotar de qué es un siervo. ¿Por qué hablamos sobre que Jesús es un siervo? Bueno, primero, el siervo es una persona que está entregada a una determinada tarea. Entonces nosotros, como cristianos, vemos a Jesús de esa manera, pero también nosotros tomamos
esa misma categoría para nosotros mismos como siervos de Cristo, por amor, ¿verdad? Podemos ver que Jesús mismo es un siervo. La Biblia lo aclara ahí en Isaías 42:1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Acá vemos, ahí como dice el mismo título de Isaías 42, el siervo de Jehová. Entonces podemos ver que Jesús mismo es un siervo y justamente él se presenta luego en los evangelios como el siervo hacia los hombres. Después vamos a ver que Pablo, el apóstol, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, vamos ahí, Gálatas 1:10, nos dice así. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí podemos ver que esa palabra nos da la idea de un esclavo, pero no es un esclavo que tiene que cumplir una tarea porque si no, no tiene opción, porque hay un jefe al mando y no lo tiene que hacer obligadamente, sino que se refiere a esta palabra siervo en el original a una persona que está dispuesta a servir por amor. Si nosotros vamos un poco a la antigüedad, vamos a ver eso en los modismos griegos, romanos, ¿no? en las cosas culturales que pasaban en esa época. Por ejemplo, había un mercado de esclavos, ¿no? donde se compraba el esclavo y se lo obtenía para sus beneficios. Pero después el esclavo, una vez que se le pasaba ese tiempo, entonces él tenía la opción de elegir si salir de ese mismo jefe o amo, o poder elegir servir por amor, porque le agrada, porque encontró un lugar agradable, un hogar. Entonces esa es la palabra y donde nos lleva Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, a poder ser siervos por amor. Y es justamente esto, el siervo es aquella persona que está entregada a cumplir una tarea específica. Y Jesús era una persona que estaba entregada a cumplir una tarea específica, ¿no? Y podemos verlo que en los diferentes aspectos, como estamos viendo en esta serie de estudios bíblicos, Jesús en el ámbito físico pudimos ver cómo él obraba a través de los milagros y generaba un impacto en la vida de las personas. Pero en la naturaleza, ¿no? En las cosas que él podía controlar porque era Dios, él también les va a dejar una lección importante a cada uno de los discípulos que estuvieron con él presentes en ese milagro, pero también que ellos pudieron ver, presenciar y ser parte de eso. Dice, hay una frase que me gustó que dice, Jesús estaba dispuesto a cumplir su labor porque sabía que su trabajo tenía un valor. Es decir, a veces nosotros no vamos a saber, ¿no? cuál es el final, cuál es el propósito, pero sabemos que tiene un valor eterno lo que hacemos. El servicio que damos a Dios, a las personas, tiene un valor eterno. Pero a veces no lo vemos así porque nos cuesta, porque somos gente humana con equivocaciones y nos cuesta. Pero creo que si enfocamos la misma mirada de Jesús, ¿no? Al ver que su trabajo tenía un valor importante para él, entonces vamos a poder entender que el servicio a Dios es lo mismo y se va a cualquier aspecto de nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia donde estamos, pero también a cualquier cosa pequeña que podamos hacer, aún en las cosas íntimas, como desde orar por otros hasta poder ayudarlo con algo material. Entonces podemos ver que Jesús estaba dispuesto a cumplir su labor porque él sabía que su trabajo tenía un valor. Y vamos a ver que esa labor se cumple y lo vemos demostrado en tres maneras. La primera es utilizando medios naturales como aprendizaje. Vamos a poder ver que Jesús utilizaba los medios naturales como un método de aprendizaje. ¿Para quiénes? Para los discípulos, los que estaban con él. Mira, vayamos a Mateo 14, del 22 al 31. Mateo 14. Vamos a ver acá una historia que ya es muy conocida, pero ahí te voy a mostrar un video. Ahora se va a reproducir el video. Y en este video te voy a mostrar un poco lo que es Galilea, ¿sí? Y entonces ahí vas a ver como que hay muchos montes alrededor. También vas a ver, bueno, es un lago grande. Se le llama mar, no porque sea tan extenso, sino porque así se le decía en ese tiempo culturalmente. Pero el mismo mar, ahora donde estoy mostrando en el video, ahí podés ver cómo eran las dimensiones más o menos, ¿no? Ahí
en invierno por lo general hay muchas lluvias, ¿no? Y en ese está como en un valle. Entonces ahí recurren muchas lluvias y muchas tormentas. Es muy probable entonces que Jesús haya tenido esta experiencia con sus discípulos en esa época del año, no se sabe igual, pero es muy probable que haya sido más o menos ahí. Entonces va a hacer unas imágenes, ¿no?, del mar de Galilea, y puedes ver cuáles son sus dimensiones, ¿no? Es muy grande. Y vas a ver ahora a los discípulos, ¿no? En Mateo capítulo 14. El título que yo le puse para esta sección es Sus discípulos y la confianza. Ahora vamos a explayarlo un poquito más y vamos a primero leer el pasaje capítulo 14, versículo 22 al 31. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y dice el versículo 25, mirá, más la cuarta vigilia de la noche, esto como a las 3, 4 de la mañana, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 28, mirá como la respuesta de los discípulos. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y conocemos del resto de la historia un poco. Ahora vamos a seguir igual, pero me gustaría enfocarme en ese versículo, ¿no? Dice: entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú. ¿Que acaso no conocían la voz de Jesús? Ahora de repente creían en fantasmas y estaban asustados por eso. No se entendía muy bien qué pasaba. Acordate que ya para este tiempo los discípulos ya habían tenido una experiencia grande en lo que era los milagros, pero también en el obrar de Dios. Pero aún así preguntan: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Pareciera como si no lo conocieran, como si no entendieran que es su voz la que está hablando. Parece algo irónico, algo chistoso al mismo tiempo. Pero esto es porque la confianza se va construyendo. Y evidentemente los discípulos no tenían una confianza en Jesús. ¿Por qué? Lo vas a ver evidente después lo que sigue, ¿no? El versículo 31 dice: bueno, Pedro va hasta Jesús y se cae. Y dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, versículo 31, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y de esa manera podemos evidenciar, ¿no?, que la confianza era algo que todavía tenían que construir. Y mismo Pedro, que después va a ser el líder de la iglesia, debía construir con el tiempo. Pero cada uno de los discípulos en la barca tenían este mismo sentido, ¿no? Tenían inseguridades. Cuando hay inseguridades es porque no hay confianza. No hay una confianza plena. No construyeron una confianza plena hasta ese momento. Y lo mismo nosotros, ¿no? A veces en las circunstancias difíciles nos cuesta creer en Jesús. Y a veces decimos: ¿sos vos, Señor, el que está hablando? ¿Sos vos? Y seguimos dudando de la voz de Dios y seguimos rechazando la voz de Dios que nos dice tener calma, tener tranquilidad en la tempestad, tener confianza en mí. Mira, en Juan 21:12, unos capítulos después, va a decir lo siguiente. En Juan 21:12 dice así: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Señor. Era el Señor. En este capítulo, vas a ver al principio del capítulo que dice dónde estaban. Jesús aparece a sus discípulos. ¿Sabes dónde aparece? El versículo 1 dice 21. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esto es, después de haber resucitado. Él volvió a ellos. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Deberían estar predicando el evangelio, deberían estar ganando gente para Dios. ¿Y qué pasó? Estaban pescando. Estaban haciendo otra cosa que el Señor le había mandado. Evidentemente no entendieron bien la tarea. ¿Qué pasó? Imagínate que el Señor Jesús otra vez ahí va y le dice: acá estoy. Y ellos le dicen: ¿quién eres tú otra vez? ¿Ves que estas circunstancias pasan en nuestra vida, ¿no? Cuando las circunstancias abruman, como en esta etapa, ¿no?, de pandemia, solemos nosotros desenfocar la mirada y empezamos a ver las circunstancias. Y empezamos a ver que Jesús no está, porque no lo vemos. Y entonces dejamos la oración y la lectura y empezamos a mirar las circunstancias. Y eso hace que dejemos de mirar a lo verdadero, a los objetivos que había que cumplir, que nos habíamos propuesto hace mucho tiempo, ¿no? Quizás de empezar a orar todos los días, quizás de leer una vez por semana, o al menos un día, o todos los días. Pero nos desenfocamos, ¿no? Nos desenfocamos en cuanto a nuestra familia, en cuanto a la fe misma. Entonces,
Si tu situación es parecida, Dios te da la posibilidad de que construyas una confianza con Él y que las circunstancias actuales sean una oportunidad y no un motivo para desviarnos, sean una oportunidad para crecer. La segunda cosa, dice que Dios utilizó medios naturales como método de enseñanza, ¿no? Primero como aprendizaje para los discípulos, entender que necesitaban construir una confianza y mantener la mirada en Jesús era la clave, ¿no? Y ahora vamos a ver a sus discípulos y la provisión. Jesús utilizando estos medios naturales, pero ahora para enseñar. En Juan capítulo 6, vayamos a Juan capítulo 6, del 1 al 5 dice así. Esto es cerquita también, pero vamos a primero leer el texto. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Vas a ver ahora unas imágenes que te voy a mostrar ahí, también lo mismo, ¿no? Hay un monte, ahí te mostró una imagen. Este lugar se llama Tagba. Y nosotros cuando fuimos ahí nos contaban un poco que es muy probable que sea ese lugar. Sin embargo, yo pienso que hay cierta discrepancia, para mí estaba más por otro lado. Ahí te voy a mostrar una imagen de donde pienso que es más correcto el lugar. Pero vos fíjate que ahí hay un monte, ¿no? Una llanura, y se ve que se podía estar mucha gente, hay 5.000 personas, como dice el título del capítulo 6 de Juan. Y estaban los discípulos ahí, ¿no? Y Jesús agarra y hace un milagro único, la alimentación de esas 5.000 personas. Ahora es increíble que él va a citar ciertas cositas y detalles que me gustaría que veamos juntos. Y dice así, versículo 2: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que venido a él gran multitud, dijo a Felipe, vos fíjate, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Vos fíjate que él empezó a preguntar y empezó a orar en la cabeza de los discípulos, empezó a enseñarles algo muy importante, algo que trata de la provisión de Dios. Es increíble que esas 5.000 personas, ninguno se maravilló del milagro. Vos fíjate que no menciona la Biblia a las personas poniéndose contentas por el milagro, pero sin embargo los discípulos sí, y ellos fueron impactados por este milagro que se va reflejado en hechos. Luego, pero mirá, él utilizó el medio ambiente para crear un escenario perfecto para el milagro. Él utilizó el lugar, la esfera, no los métodos naturales, y utilizó a las personas que estaban ahí con él, sus discípulos, para que sean parte del milagro. Ahora yo te digo que vos también puedes ser parte del milagro, ¿no? Dios puede utilizar de muchas maneras a tu vida. Dios puede utilizar el lugar donde estás, pero las provisiones que Dios te da, para poder ser de bendición a otros también. Mira, vamos a ver en Hechos 4:32. En Hechos 4:32 vamos a ver el reflejo de la enseñanza de Jesús en sus discípulos. En Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en esta etapa difícil, ¿no? de la situación que estamos viviendo, también nosotros podemos ser parte de la vida de la iglesia, de la vida de otras personas, ¿no? Si ves que te sobra un poco más, entonces podés, y te animo a que lo puedas hacer, porque la misma Biblia nos enseña, y Jesús le está enseñando a sus discípulos esto, ¿no? De que podemos ser entre todos un solo cuerpo y podemos compartir esta provisión de Dios que Él nos da a cada uno de nosotros. Podemos ver que Él enseñó en ese lugar que la provisión viene de Dios, pero que los administradores somos nosotros. Es decir, Dios nos da en nuestra mano para que administremos, como los discípulos habían tenido en sus manos las canastas llenas de peces y de panes. Y encima dice que sobró 12 canastas llenas. Así que Dios te da la provisión. Nos promueve de un lugar y un medio para enseñarnos que la provisión viene de Él, pero que los administradores somos nosotros. Y por último, vamos a ver que Jesús utilizó medios naturales como testimonio. Ahora vamos a remitirnos un poco más a la actualidad y vas a ver algunas fotos ahí, ahora más adelante, pero el tema que quería que abarque este punto es sus discípulos y las decisiones. Vimos primero sus discípulos y la confianza, que la confianza se construye, ¿verdad? Que también debemos enfocarnos para poder crecer en las oportunidades, en esta oportunidad, en tiempos difíciles. Vimos como segunda cosa a sus discípulos y la provisión, y cuando el Señor nos da la provisión, el milagro, nosotros podemos administrarlo
¿no? Y dar también a las otras personas, a hermanos que necesitan. Y ahora vamos a ver que cómo Dios utilizó los medios naturales como testimonio, sus discípulos y las decisiones. Juan 19 dice así, vayamos a Juan 19, versículo 38 al 42. Y en este capítulo vamos a ver, en Juan capítulo 19, del 38 al 42, vamos a ver a dos personajes que no se habla casi nada en el Nuevo Testamento, fundamentalmente en toda la Biblia, porque son estos dos discípulos de Jesús, que estaban ocultos, no eran discípulos de Jesús, pero eran de otro tipo, ¿verdad? No eran los que eran muy públicos, evidentemente, ellos aparecen solamente en dos, José de Arimatea aparece en 4 secciones de la Biblia, en los Evangelios, y Nicodemo aparece en 2, en el libro de Juan, en esta y en el capítulo 3. ¿Te acordás que Nicodemo apareció durante la noche? Porque era un fariseo, era alguien que estaba con la religión. Entonces no podía presentarse públicamente si no le iban a echar. José de Arimatea era un hombre con mucho poder, entonces tampoco podía presentarse públicamente ante Jesús. Pero ellos hacen algo que va a quedar marcado por la historia. Después de todo esto, dice versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, dice, mira, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice así, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes con 100 libras. Versículo 42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora vas a ver un video y ahí te voy a mostrar dónde es el lugar que nosotros creemos que Jesús resucitó, donde estuvo ahí por 3 días hasta poder resucitar. En ese lugar se dice que es la tumba, ¿no? Donde lo pusieron, la tumba de José de Arimatea. ¿Por qué se cree que es ese lugar? Porque es muy probable que esa tumba perteneciera a una familia adinerada de la época de Jesús. Además, cerca, ahí vas a ver otra foto, hay un monte que se llama el monte del Calvario, el monte Gólgota, que se traduce como Calvario. Y también la traducción es más acertado decir que es el monte de la calavera. No hay otro monte que tenga una semejanza a una calavera, entonces por eso se le llama así. Y vos fíjate que a 50 metros para el otro lado hay un camino, ¿no? Y es muy probable que en ese lugar haya también estado la crucifixión de Jesús. Pero más allá de todo eso, que son detalles históricos, quiero presentarte a estos dos personajes que tuvieron algo importantísimo, que hicieron trascendencia a la historia hasta el día de hoy. Porque si no hubiera sido por ellos dos, que no los conocía nadie, que nadie se hubiera acordado de ellos si no fuera por esta mención, no hubiera pasado que hoy tendríamos pruebas irrefutables para decir que Jesús está vivo. Y ellos fueron una pieza fundamental. Y así como vos podés ser una pieza fundamental en la obra de Dios, quizás no vas a marcar una diferencia o el mundo no te va a reconocer como el más cristiano, el mejor del mundo, pero vas a poder marcar y sellar en el corazón de otras personas de que Jesús hizo la diferencia en tu vida. Mirá, vamos a ver qué dice en Hechos 20:24. Porque hay una persona que, la verdad que es un ejemplo increíble de esto, que se llama Pablo. Y Pablo estaba acá, estaba ya por ser llevado ante las autoridades romanas a causa del Evangelio. Él vivía y sabía que debía morir por el Evangelio. Y eso es lo que va a hacer. Mirá lo que dice, Hechos 20:24, dice así. Pero de ninguna manera hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es increíble, él sabía, ¿no? Que lo que se venía era terrible. Y mirá, te invito a que empieces a dar vuelta a las hojas. Mirá, viaje de Pablo a Jerusalén, arresto de Pablo en el templo, sigue dando vuelta a las hojas. Pablo es enviado a los gentiles, Pablo es enviado al gobernador. Defensa de Pablo ante Félix. Y vas a seguir viendo Pablo el perseguidor. Pablo, seguís con Pablo. Hasta que llega el capítulo 28. Y el último del que se habla es Pablo. Pablo murió decapitado por el pueblo romano, pero él llegó incluso a predicarle al emperador mismo de Roma. Qué increíble, ¿no? Lo que hace tal testimonio, tal acto de fe, de decir yo voy a morir por Jesús. ¿Y qué otra cosa me queda? Él decía, ¿no? Hasta que acabe mi carrera con gozo. ¿Para qué? Para dejar un testimonio sellado en el corazón de quiénes?
las personas que él les predicaba. Él quizá no es conocido por el mundo, no tiene un monumento, pero sí él sabía que tenía que dejar un testimonio en la vida de las personas, en cada una de las que le predicó, incluso al emperador romano. Ahora, si Dios nos llamó a dejar todo por él, entonces hagámoslo. ¿Qué más vueltas hay que dar? Hoy podemos de muchas maneras dejar una huella que marque en la historia, pero podemos dejarla en la historia de las personas que están más cerca de nosotros, en nuestra familia, siendo ejemplo entre ellos. Podemos dejar una huella en el corazón de nuestros vecinos, ¿no? A quizás hacer una buena obra para ellos. Podemos dejar una huella a nuestros familiares, mandándoles un mensaje, interesándote por ellos, orando por ellos. Y podemos dejar una huella en la historia de ellos, no en la historia general, pero sí en la historia de cada uno de ellos, y que va a generar un cambio en su vida, indudablemente, porque Dios, cuando entra en la vida de una persona, indudablemente hace cambios. Y si no los hizo en tu vida, entonces déjame decirte que no sé qué está pasando. El testimonio debe rodear cada aspecto de nuestra vida, y nuestra vida debe rodear, ¿no? A cada aspecto de Dios. Por eso, ya para terminar, te hago una pregunta, pero ¿qué huella vas a dejar en esta vida? Puede ser una etapa muy difícil esta, y como te dije al principio, cuando sus discípulos y la confianza, ¿no? ¿Qué tipo de confianza estás construyendo con Jesús en este tiempo? ¿Estás viendo las circunstancias y por eso ya te tiraste y dejaste de leer la Biblia y la oración? ¿Empezaste a ver las circunstancias difíciles y pensaste que era una excusa para desviarte del camino de Dios? Eso simplemente es un reflejo de que vos querés vivir en el pecado. Entonces, la segunda cosa, ¿no? Sus discípulos y la provisión. Cuando Dios te está ahora proveyendo quizás, o quizás no. Bueno, si no te está proveyendo, confía. Y si te está proveyendo, compartí con otros. Y por último, el testimonio, ¿no? Y las decisiones. Los discípulos y las decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar para dejar una huella, un testimonio que marque la historia de vida de personas? Que hagas una trascendencia, ¿no? En este mundo. Pero no porque lo que la gente diga, sino porque lo que Dios diga de vos. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué huella vas a dejar en esta etapa de tu vida? Espero que pueda haber sido de bendición este mensaje. Les mando un abrazo grande y me gustaría orar para terminar. Oramos. Señor, gracias porque en esta noche nos hablaste a cada uno de nosotros. Señor, es un tiempo difícil que estamos pasando y te pedimos, Señor, que nos ayudes a construir la confianza, Señor, a poder confiar y crecer y entender que esto es una oportunidad para crecer. Señor, también queremos rogar, porque sabemos que a veces falta la provisión, a veces, Señor, descansamos en nosotros mismos y eso es un error. Señor, también te pedimos que nos ayudes a marcar un testimonio y aprender a hacerlo porque ninguno sabe, porque entendemos que tu palabra nos puede guiar a eso. Señor, gracias y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta la que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos
conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vez